Bueno, pues si hay alguien que no me conoce, soy Antonio, vengo de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza de Madrid y también trabajamos en la Asociación Reto a la Esperanza y la verdad que pues contento de poder servir a Dios y poder estar haciendo, ¿no?, el trabajo que Dios pues nos ha encomendado, ¿no?, después de hacer su obra en nuestra vida, después de hacer el trabajo como bien nos han dejado el testimonio esta mañana de este hombre, ¿verdad? Pues yo también fui un chico que vine con 24 años a la Asociación Reto y gracias a Dios que me puso vestiduras, ¿verdad?, que no merecía, vestiduras que yo creí que yo no era digno de estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Pero por la misericordia y por la gracia de Dios, pues Dios me ha puesto en el ministerio y aquí estamos intentando ser fiel, porque escuchando el testimonio de todos estos hermanos y cuando uno escudriña la palabra de Dios y ve el testimonio de Pablo y ve el testimonio de, pues como el que nos acaban de contar ahora mismo, ¿no?, cuando una persona se acerca a Jesús, ¿verdad?, se acerca al Evangelio y te acercas con fe, te acercas con un deseo de querer cambiar, con ser otra persona, pues yo te digo que Jesús se va a acercar a ti, como dije ayer también, ¿verdad? Te va a hacer una pregunta, Él siempre te va a preguntar qué quieres que te haga. Porque cuando uno va al médico, ¿verdad?, tú te sientas allí y el médico te ve y te dice, toma, ¿no? Si no te sientas y le explicas, ¿no?, y le dices, pues me duele la cabeza, o me duele el brazo, o me duele. Y por eso nosotros también, ¿no?, aprovechamos cuando estamos orando, cuando estamos en estos momentos, o igual ahora, pues muchas veces hay que decirle, Señor, tú sabes lo que yo necesito, ¿no? Señor, sabes mi necesidad, ¿no? Y Dios seguramente, ¿verdad?, que va a poner una palabra para los jóvenes, para todos, ¿sí? Va a poner o en tu situación o en esto que tú no entendías, ¿verdad? Igual que este hombre que esta mañana nos daba testimonio de él, pero al final, aunque él luego no entendía por qué no podía seguir a Jesús, pero sí que le dijo, quédate, ¿sí? Y habla. ¿De quién? Del Evangelio. Entonces tú tienes que recibir el Evangelio. En Romanos 1:16. Espero que Dios, ¿verdad?, en estos días, Dios pueda abrirte el entendimiento para que tú puedas comprender, ¿verdad?, de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús para alcanzar, ¿verdad?, la vida eterna. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es lo especial del Evangelio, ¿eh? El Evangelio va a hacer efecto en tu vida y en mi vida, en sus vidas, cuando tú crees, ¿sí? Por eso este chico, ¿verdad?, cuando empezaron a vestirle, cuando empezaron a decirle, pues mira, ponte estos zapatos, ponte esta capa, ponte... No empezó a decir, pues no es mi talla o no me gusta, sino empezó a aceptar, sí, el mensaje. Empezó a aceptar lo que Jesús, ¿verdad?, le estaba ofreciendo. Y lo que Jesús nos ofrece es mucho mejor que lo que el mundo nos quiere dar, ¿sí? Porque es así. Y tenemos que aprovechar este tiempo, ¿sí? Da igual la edad que tengamos, da igual lo que estés viviendo, hay que aprovechar. Y gracias, porque este chico, ¿verdad?, o este hombre, o en esta enseñanza que nos han dado esta mañana, obedeció y se quedó y se presentó y contó de las maravillas que Cristo había hecho, ¿en qué? En su vida. Y nosotros, ¿verdad?, nuestro enfoque o esta convención o de alguna manera el sentir que Dios ha puesto
en nosotros, aquí, ¿no? En la iglesia es ¿no? Id y predicar el Evangelio, ¿a quién? A todo el mundo. ¿Ya le has predicado el Evangelio al mundo que tienes al lado o no? ¿Le has predicado ya esta mañana? ¿Sí? Bueno, espero que sea así, porque puede ser, ¿verdad?, que por tu testimonio, por lo que has creído en el Evangelio, sí, porque no te avergüenzas del Evangelio, sino que crees, ¿verdad? Y si tú crees, para el que cree, es que dice la palabra, ¿cómo? Y los que estamos aquí somos los que creemos, ¿sí? Pues vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a avanzar con lo que Jesús nos está hablando al corazón, ¿sí? Y las palabras que igual empezamos a escuchar o el mensaje que empezamos a escuchar no va a ser de prosperidad, no va a ser de beneficio, ¿sí? Sino igual de otra manera, ¿verdad? Pero que tú empieces a tomar tu cruz cada día y empieces a seguir a Jesús, eso sí va a traer beneficio para la gloria de Dios, ¿sí? Porque tenemos que hacer discípulos, no solo predicar el Evangelio, sino enseñar, ¿verdad? Y contar de las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Yo esta mañana, a mí me gusta, porque ayer cuando escuchaba a las personas por la noche, contar, la verdad que tenemos que aprender, ¿no? Y cuando uno escucha los testimonios, pues hace un rato una hermana ahí me contaba su conversión, ¿no? Mercedes, y su esposo, y entonces pues a mí me llega, ¿no? Saber cómo el Evangelio llega a las personas. El Evangelio llega. Y nosotros tenemos que tomar estas medidas. Mira, Romanos 16, quería leeros esto porque de alguna manera cuando terminaba de compartir, ¿verdad? El hermano pastor, pues terminaba con esto, ¿verdad? Quédate, da testimonio, ¿verdad? Habla de las maravillas que Dios ha hecho. Y yo miraba este capítulo 16 de Romanos, y son personas que nosotros también nos tenemos que fijar en ellas. Y en nuestro caminar como cristianos, ¿sí? Tenemos que ver que, como ha dicho, ¿verdad? En cada silla hay una historia, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Pero si has creído el Evangelio que te ha sido predicado, ¿sí? Entonces, si tú lo crees, ¿verdad? Pues seguramente que va a ser bueno. Capítulo 16 de Romanos dice así. Dice, os recomiendo además, ¿verdad? Había una recomendación, además, de nuestra hermana Fede, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y yo quiero que nos quedemos en algunos puntos solo, los voy a intentar leer rápido. Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ayudó mucho a mí mismo, ¿no? Dice que le ayudéis, ¿verdad? Había un testimonio de personas. Si seguimos leyendo, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y nosotros vamos a empezar, ¿verdad? También. Por eso, ¿cómo tenemos el corazón para recibir el mensaje? Todo lo que estamos recibiendo. ¿Se está abriendo ya el entendimiento? Ya estamos un poco más abiertos a lo que el Señor quiere de nosotros, el compromiso que Él quiere de nosotros. No solo, ¿verdad?, vamos a buscar los beneficios de la cruz, sino vamos a tomar la cruz, ¿verdad? Y vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad?, llevando el plan de salvación para más personas, ¿sí? Y vamos a poner de nuestra parte. Y por eso aquí hay un recordatorio de muchos hermanos, ¿verdad? Y dice así, dice,
El 4, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto a modo mío, que es el primer fruto, fijaros, el primer fruto. Por eso digo que todo tiene... Yo sé que el llegar yo hasta aquí, y ha sido así lo que Dios me ha puesto en mi corazón cuando ha terminado el hermano de compartir, porque digo, qué bueno que este hombre se quedó y obedeció a Dios. A veces nosotros nos dicen, quédate aquí, ¿y por qué yo? Si ya, por lo que vine, ya, ¿no? Ya no tomo, ya no hago ciertas cosas que fueron las cuales vine a la asociación, pero ahora Dios te está llamando, ¿verdad?, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, ¿verdad?, y empezar a expresar que no te avergüenzas, ¿verdad?, de este Cristo vivo, ¿sí?, que empiezas a creer, ¿verdad?, para que todo aquel que cree es poder de Dios. Y tú empiezas a creer en el poder de Dios, porque dice, y Él os dio, ¿qué?, autoridad, ¿sí?, y en esa autoridad, en su nombre, haremos lo que tengamos que hacer para su gloria. Por eso estamos aquí con ese deseo. No solo por estar cómodo, no solo por pasar un tiempo, no solo por cubrir ciertas necesidades. Jesús las va a cubrir, como hizo con este hombre. Sacó ese espíritu inmundo, ¿sí? Estaba desnudo y consiguieron ropa para él. Todas esas cosas. No os preocupéis, vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. ¿Amén? Él sabe lo que necesita. Pedíselo en oración. Por eso tenemos que activarnos y confiar en ¿qué? En la autoridad de Dios, en su poder. Y de esta manera empezamos a coger estos testimonios, ¿verdad?, de los misioneros, de todas las personas que en secreto con Dios han pasado tiempo, ¿verdad?, orándole a Dios. Y por carga de un alma han pasado horas y horas, pero con tal de llegar a ese alma. Y hoy vemos biografía y vemos testimonio y vemos, sí, y decimos, qué bonito. Pero sabéis que ese mismo poder que obró en Cristo está obrando en nosotros también. Sí. Y nosotros tenemos que ponernos en marcha. Por eso yo me animaba mucho, ¿no?, cuando leía esta mañana esto, de estos hermanos. Digo, pues qué bueno que nosotros también podamos, ¿no?, mañana o dentro de X años, podamos decir, pues al hermano tal que se le dio su primera Biblia porque vino por primera vez a la convención de aquí de México, ¿verdad? Porque aquí hay alguien que ha venido por primera vez. ¿Ya tienen Biblia? ¿Tienen Biblia todos? Muy bien. Sí. Amén. A partir de hoy, ¿verdad?, empieza tu historia. Si crees en el Evangelio, si estás dispuesto a tomar tu cruz, si estás dispuesto, ¿verdad?, a hacer caso a lo que el Señor va a empezar a hablar a tu corazón, ¿sí? Y si oyes lo que el Espíritu dice, no endurezcas tu corazón, sino obedece. Y de esta manera, ¿verdad?, nos están hablando que Dios te va a ensanchar el corazón, Dios te va a capacitar, Dios te va a derramar de sus dones para que tú puedas ir y llevar el Evangelio a más personas. Amén. Esta es la manera. Nosotros no, por nosotros mismos no podemos. Yo creo que es bueno, ¿no? Versículo 6, saludad a María, la cual trabaja mucho entre vosotros. La cual trabaja mucho entre vosotros. Hay mucho trabajo que hacer. Saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Pensar, todas estas personas, el testimonio que tienen.
todas las cosas que han pasado. Y Pablo está haciendo aquí, ¿verdad?, una referencia, está marcando esos nombres. A mí, cuando lo leía, y esta mañana el hermano decía esto, ¿no?, cómo le dijo, quédate aquí y cuenta de todas las maravillas. Y cuando se tuvo que poner delante de su mamá y delante de su papá y delante de todas las personas que estaban allí, y tuvo que contar. Yo cuando llegué a mi barrio por primera vez, a mí me dijeron, vete de permiso 7 días. Y yo dije, ¿solo? Solo. Bueno, pues fui. Ya ha hecho Dios una obra en tu vida, sí. Y yo iba muy espiritual, con 25 años, allí a mí donde tal, pero como yo ya había leído en la Biblia, yo era muy cortito. Yo era de los que era ciego y ahora veo y con eso iba a todos los sitios. Pero también leí que al que tengas deudas, págalas. Y me acordé de que la última vez, antes de ir a Reto, me había metido en un bar y había quedado una deuda. Y yo fui de muy espiritual y me tomé allí mi Coca-Cola. Digo, ¿me pones una Coca-Cola? Pero yo, de alguna manera, no era entrar allí, porque era un bar normal, ¿no? No era de esos de copa ni nada, era un bar de familia, de al lado de la casa. Y yo estaba allí, pero lo que yo quería que ellos vieran, ¿no?, que era otro. Y así ni todos ya me vieron entrar, dice, ya está aquí otra vez, ¿no? Y yo así, y me acuerdo que mi madre, la pobre, ¿no?, me dio 1000 pesetas de aquello, no sé cuánto será, ¿no? Y para mí aquello era mucho, ¿no? En aquel, yo me la metí en mi bolsillo y fui allí, digo, una Coca-Cola. Y me vino ese versículo, ¿no? Paga tus deudas, ¿no? Como ayer también nos decían, ¿verdad? Cuando Dios habla al corazón hay que obedecer. Y yo fui también, digo, qué bien está y tal. Digo, sí, muy bien. Digo, hola, mira, pues tal. Digo, Coca-Cola. Digo, hombre, estoy en un centro, pues mira, pues estoy bien, llevo un año, pues es un centro cristiano, la verdad que mi vida ha cambiado. Pues sí, la verdad que te veo muy bien. Digo, bueno, no sé si te acuerdas que hace un año estuvimos aquí la última vez. Yo creí que me iba a decir, pero no pasa nada, con que no vengas más, no pasa nada, venga. Y me dice, sí, 700, pues yo me las cobro y yo estoy hecho polvo, digo, digo, ahora cuando llegue a casa mi madre va a pensar que me lo he gastado en otra cosa, ¿no? Porque, claro, la mujer todavía no se fiaba de mí, ¿no? Era muy joven y sabía que podía liarla. Pero en mi corazón ya quedó ese sello, ¿no?, de decir, yo ya he hecho lo que a Dios le agrada. A otra hermana mía, pues, se la había liado muchas veces y también, pues, yo había leído en la Biblia que perdona. Y yo tuve que ir a mi familia y presentarme delante de ella y decirle, perdona, hermana, que sabes que estos últimos años, sí, tú muy bien, yo no sé lo que es eso del perdón, pero tú vete otra vez y aquí no vengas más. Yo sentí que ella a mí no me había perdonado, pero yo sí había hecho lo que a mi Padre Celestial le agrada, ¿sí? Al segundo año tuve que ir otra vez y volverle otra vez a pedir perdón. Hay cosas que tenemos que, como decía Pedro, ¿no?, tenemos que volver a repetirlas. Hay cosas que tenemos que ser constantes en ellas, ¿sí? Porque son las que a nuestro Señor Jesús le agradan, ¿sí? Y nosotros queremos agradar, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Queremos agradarle a Él. Y Él se goza cuando sus hijos le obedecen. Cuando leemos el mensaje, cuando creemos en el Evangelio y obedecemos. Y si nos ha dicho Jesús, quédate y da testimonio, quédate y da testimonio. ¿Sí? Y yo recuerdo también que llegué a casa y le dije a mi madre, mamá, que yo me voy a bautizar. Me dijo, hijo, ¿para qué? Si ya te bauticé, ¿no? Y le dije, pero es otro bautismo, mamá. Bueno, haz lo que quieras, pero tú verás lo que haces. Si quieres ya te puedes venir, yo creo que ya estás bien. Y le dije, no, he pasado mis primeras navidades, llevaba 6 meses en Reto. Digo, mis primeras navidades sin tomar ninguna sustancia y me quedo. Quiero servir a Cristo. ¿Sí? Y aquí estamos, ¿sí? Luchando con pero siempre fijándonos, ¿verdad?, en testimonios, en personas que han puesto, ¿verdad?, antes que yo, pues su granito de arena, que han puesto su deseo, ¿verdad?, de dejar su historia, ¿verdad?, de obedecer a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?,
Y esto es lo bonito del cristiano, ¿verdad? De ponernos ahí, ¿verdad? Poner la mano en el arado y no mirar atrás. Y de esta manera vas a empezar a ver cosas tremendas, ¿sí? También había otro conmigo, ¿no? Ese era gallego, ¿te acuerdas? El pantalla. Y ese le pasó lo que le decía al hermano, ¿no? Hazte marciano, hazte lo que quieras, pero aquí no venga. Como era gallego, dice, mamá, me hice cristiano. Dice, marciano, sí, pues está bien, pero siga ahí, ¿no? Los gallegos son así, ¿no? Soy marciano. Y bueno, hazte cristiano, le dijo. La madre era mayor, le entendió marciano. Dice, tú hazte marciano lo que quieras, pero aquí no venga. ¿Sí? Y así, ¿no? Pero nosotros vamos a ser, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Con ganas, ¿no? De seguir hacia adelante pues con este corazón, ¿no? Versículos 8, saludad, amplía, amado mío en el Señor, saludar a Urbano, nuestro colaborador, este es uno de los que quería mencionar, ¿verdad? Dice, colaborador, ¿en dónde? ¿En quién, perdón? En Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío, saludad a Pele, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aritóbulo, saludad, los nombres son un poco complicados, pero vemos, ¿verdad?, que hay mucho testimonio, que hay mucho sembrado, que hay mucho, y a mí, pues la verdad, cuando estoy escuchando, ¿verdad?, cuando ustedes, pues, no, aquí tenemos una cosa, aquí otra, pero por un alma, ¿verdad?, nos movemos, por una persona nos desplazamos, y espero que Dios, ¿verdad?, nos dé, pues, de esta sabiduría, ¿verdad?, para que nos prepare y nos dé el entendimiento para ir a donde Él podamos ser esas oraciones contestadas. Lucas 28. Voy muy rápido. Yo es que cuando como soy extremeño, soy de secano, no bebo ni agua. Versículo. Lucas 28. Perdón, 24. Es que también viene en Mateo 44. Pero lo vamos a leer en... Y les dijo estas cosas. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y este es el versículo, ¿no?, que yo quería desarrollar un poco, ¿no? Dice, y entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre arrepentimiento, el perdón de pecado, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad?, que a través de nuestros testimonios, o como yo acabo de decir ahora mismo, ¿verdad?, vamos haciendo arrepentimiento de las cosas que yo hacía, las cambio, ¿sí? Y ahí es donde se ve que el Evangelio está haciendo mella en tu corazón, ¿sí? Dice, arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois, dice, mis testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto, ¿verdad? Y cuando tomamos estos compromisos, por eso la pregunta, ¿sí? Yo creo que estamos ahora mismo en la mitad de la convención, ¿sí?
Ya son 5, 6, 7, 8 clases. Sí, yo creo que el Evangelio está siendo predicado, ya nos han dado muchas instrucciones, ¿verdad?, para que con diligencia, con rapidez, prestemos atención al mensaje que nos están lanzando. ¿Para qué? Para que cambiemos de actitud, para que de alguna manera, ¿verdad?, podamos clamar a Dios. Y como ellos, ¿verdad?, entonces se le abrió el entendimiento. Entonces nos están repitiendo una vez y otra vez casi los mismos versículos y todavía no se ha abierto el entendimiento que era necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos hoy? A Cristo. Sí, que Él tome el control de nuestras vidas. Necesitamos reconocerle en nuestro corazón. Necesitamos confesarle con nuestra lengua que Él es el Salvador. Necesitamos que Él haga esa obra, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero ¿se está abriendo el entendimiento o estás escuchando la voz de Dios y lo único que estás haciendo es endurecer el corazón? Porque no te quieres comprometer con la cruz. Porque no te quieres comprometer con la palabra. ¿Sí? Hay situaciones, ya digo, tendremos que dar cuenta, ¿verdad? Hay cosas de nuestro pasado que quedaron ahí, pero Él las va a perdonar, ¿verdad? Y dice que ya no se va a volver a acordar. Mi hermana, después de un año, seguía acordándose de lo mal que me había portado con ella y no me perdonó. Pero mi Padre Celestial sí me perdonó así. Con 15 días, Dios hizo así en mi vida y ya está. Y si te digo donde Dios habló a mi corazón y en la situación que estaba, pero Dios habló a mi corazón y yo no fui rebelde, sino escuché su voz y yo temeroso y con temblor no hice aquello que iba a hacer, que sabía que a Dios no le agradaba. Y Dios me habló al corazón, aunque yo oía aquello allí y decía, todavía tengo sustancia porque llevaba 15 días limpio y había tenido que ir a Badajoz a un juicio, iba con un responsable y resulta que pues yo le busqué la vuelta al responsable, ¿no? Porque como estamos tontitos, pues no. Entonces me fui a fumarme un cigarro, ¿no? Entonces yo tenía un juicio ese día, al otro día, y personas habían orado por mí. Y me dijeron, mira, si Dios quiere que haga una obra en tu vida, tienes que decir la verdad. Digo, pero si digo la verdad voy a ir a la cárcel. Dice, pero tú di la verdad. Y digo, bueno, pues venga, yo ya de valiente digo, pues digo la verdad. No, lo mejor que era que no metía al otro que venía conmigo en la cárcel. Digo, por lo menos quedó bien, ¿no? Y al final recuerdo que fui a fumarme un cigarro y cuando lo fui a encender no podía, me temblaba todo el cuerpo, empecé a sudar y yo puedo decir, ¿no?, que no lo sé ahora así, ¿no?, con el tiempo y la madurez que uno adquiere como cristiano y empezamos a discernir cómo Dios habla al corazón del hombre. Yo sé que Dios me habló aquella noche en mi corazón y me dijo, si te fumas ese cigarro conmigo no cuentes mañana. Y yo en mi incredulidad y en mi poco entender cogí y dije, así va a ser verdad, así va a ser verdad, y cogí y digo, pues después del juicio me lo fumo y lo guardé. Pero son las cosas, ¿no?, de joven, pero yo con 14 años yo había sentido ya que Cristo me amaba. Sí. Y yo dije, bueno, pues después del juicio ya el Señor ya ha visto que he sido fiel, pues luego lo celebro. Y cuando llegué al juicio y me puse delante del juez
Y me dice, ¿tiene usted algo que decir? Digo, pues sí. Digo, pues mire, lo único que le puedo decir que llevo 15 días en un sitio donde me han hablado del amor de Dios y por eso he empezado con este versículo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ahí es donde yo vi el poder de Dios. Y de una situación que se iba de 7 a 11 años, se quedó en nada. Y yo quedé libre. ¿Sí? ¿Y sabe qué hice cuando quedé libre de aquel juicio de no ir a prisión de 7 a 11 años de prisión? Pues salí y ¿qué hice? Me fui a fumar cigarros. ¿Qué hizo el hombre aquel que le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús, te damos, levántate y anda? ¿Verdad? ¿Qué hizo ese hombre? Entró en el templo, ¿cómo? Alabando y adorando a Dios. Pues así salí yo de los juzgados. No entendía mucho, yo salía muy contento. Pero lo primero que hice, ¿sabes qué fue? Decirle a la persona que estaba a mi lado, anoche te busqué las vueltas. No sé cómo se dice aquí, igual va a ser una palabra rara, ¿no? Anoche, cuando tú dormías, yo me levanté y fui a hacer lo que no tenía que hacer, pero gracias, porque en ese momento, ¿verdad? Dios me habló al corazón y gracias por ese momento, yo estoy aquí, sí, porque son misericordias, son nuevas cada mañana. Y a partir de ese día, esa mañana, yo era otra persona. Y yo empecé a confesar que mis pecados. Por eso nuestro trabajo es predicar, ¿verdad? El Evangelio, ¿sí? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Y esto, desde ese momento, yo llegué al lugar donde yo estaba trabajando y yo empecé ya a hablar de Cristo, yo ya empecé a contar de las maravillas, yo ya empecé a contar esa experiencia y a decirle a las personas que había un Dios vivo, un Dios que nos ve, un Dios que sabe cómo está nuestro corazón. Por eso estamos en el momento, ¿no?, que tenemos que aprovechar el tiempo. Dios quiere hablar a tu corazón. Es una palabra que se está repitiendo mucho. Por algo será. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está con raíces de amargura? ¿Está con dolores? ¿Está con angustia? ¿Está dándote golpes? ¿Cómo estás? Que no haya en ustedes ninguna raíz de amargura, ¿sí?, que nos aleje de este Dios vivo que se está predicando, que resucitó al tercer día, ¿sí?, y que quiere contar con ustedes para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y que el día de mañana, ¿verdad?, tu biografía también esté escrita. Pues aquel día que llegué sin rumbo, sin dirección y empecé a leer la Biblia, yo le he dicho a esa persona que ha cogido la Biblia por primera vez, cuídala y léela como lees el celular. Porque yo sé que es joven, va a estar todo el día con el celular. Digo, si dedicas todo el tiempo que usas con el celular, con la palabra de Dios, digo, vas a ser una herramienta muy importante para Dios, ¿sí? Por eso yo animo, ¿verdad?, a todos los jóvenes, animo a todas las personas que todavía no han tomado esta decisión por Cristo, ¿sí? Ya vamos para Guadalupe, está guiando sí. Vamos a prestar atención al mensaje de salvación, lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y Colosenses, espero que me estén entendiendo. Y aquí vemos cómo Pablo oraba por los colosenses, capítulo 1, versículo 9, vamos a leer primero. Colosenses.
una oración de Pablo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, ¿verdad?, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para que te vanaglorien? No, no. ¿Para que te creas más? No. Porque dice aquí, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole. ¿En qué? ¿Y llevando? ¿A dónde? Y creciendo. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que oír, ¿verdad? Y en esto es lo que tenemos que andar, ¿sí? Este es nuestro deseo, esta es nuestra oración. Este es con el deseo que intentamos, ¿verdad?, compartiros las Escrituras, nuestras enseñanzas, por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dios sigue obrando, porque Cristo está. Hay algunos que están vivos. ¿Cómo? ¿Y sigue obrando? ¿Y está obrando? ¿Y quieres que siga obrando? Amén. Pues entonces vamos a seguir. Colosenses 3. Pues ya que queremos seguir, ¿verdad?, pues vamos a poner, ¿verdad?, unas bases en nuestras vidas para hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a empezar a hacer lo que dicen las Escrituras, ¿verdad?, para que de esta manera podamos hacer las cosas como Él quiere. Dice en el 2:20, dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a pretextos, ¿verdad?, tales como no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad de mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombre, cosas que todas se destruyen ¿con qué? Con el uso, ¿verdad? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne, ¿sí? Por eso tenemos que morir con Cristo en la cruz, todo. Hay que poner todo, ¿sí? Como se suele decir, ¿verdad? Toda la carne en el asador. No podemos dejar a medias. No podemos dejar a medias. Si decidimos por Cristo, toma tu cruz y síguele. Y de esta manera, ¿verdad? En el capítulo 3 dice así, hay una actitud, ¿verdad? Si hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Pero también si hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Ya nuestra mirada, ya hay otro semblante, ¿verdad? Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en dónde? En su gloria, ¿no? Amén, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el que nos va a ayudar, ¿verdad?, a seguir hacia adelante, ¿sí? No vamos a seguir, ¿verdad?, pues como bien antes hemos dicho, tales como cosas, ¿verdad?, que dice que con el uso se desgastan y dejan de usarse. Por eso también
Hay un consejo que nos da aquí en en Efesios 5. Sed pues imitadores, Efesios 5, 1, y dice así: sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo, ¿qué hizo? Nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros. Mira lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Yo creo que hay alguien que nos ama. Creo que sí hay alguien que sí ha apostado por nosotros y fuerte. ¿Sí? Y Él quiere darnos de su bendición y Él quiere contar con nosotros. Pero claro, depende de nosotros. Si hemos muerto con Cristo, si hemos resucitado con Cristo, sí, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. No estemos tanto mirando lo terrenal, no estés mirando tu juventud, porque los años pasan, sí. Y te digo, no hay contentamiento. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿cómo? Agradable, ¿verdad? Y yo creo que esta es la actitud en la que nosotros también nos tenemos que presentar delante de Dios, ¿verdad? Como ofrendas, ¿cómo? Vivas, agradables, ¿verdad? Delante de Dios, ¿sí? Muertos conforme al pecado, pero vivos, ¿para quién? Para Dios. Romanos 11. Perdón. (12:1) Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí nos da un consejo. Dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Por eso leía antes también en Colosenses, ¿verdad?, la oración que Pablo hacía, para que estéis, ¿verdad?, bien entendidos, bien cimentados en la enseñanza, en lo que Jesús puede hacer en tu vida. ¿Sí? Que se pueda abrir el entendimiento y recibiréis poder de lo alto. Pero hasta entonces no te muevas. Y si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. ¿Sí? Y si tú no tienes claro que Cristo está en tu vida, no te vayas. No tomes decisiones erróneas. Busca el consejo en la palabra. Dios le dijo a personas, ven y sígueme. Mensajes cortos, pero eficaz. Y llegaban al corazón y escuchaban la voz, ¿verdad? Y Mateo y Pedro dejaron sus redes y dejaron y seguían, ¿a quién?
a Jesús. A otros les decía, les sanaba, quedaros y contad lo que ha hecho. A los leprosos, presentaros. No sé cómo Dios te va a hablar, ¿sí? A Timoteo, Pablo le dijo, necesito. Por eso digo, Dios nos va a hablar a cada uno personalmente, ¿sí? Porque Él sabe que eres una herramienta muy especial para Dios. Tú eres su especial tesoro. ¿Quién tiene un tesoro aquí? ¿Cuál es la pieza de más valor que tú tienes en casa? No digo nada. ¿No? A que la tenemos guardadita, ¿no? Pues para nosotros, a los ojos de Dios, somos su especial tesoro, ¿sí? Y Él nos lo va a poner en cualquier lugar, pero nos va a poner en un lugar que alumbremos bien, ¿sí? Para que todo el mundo, ¿verdad? Y aquí nos está animando, ¿verdad?, a esto. Pablo le decía a Timoteo, te ruego que te quedes en Efesios durante un tiempo. ¿Por qué? Porque había una enseñanza o había cosas que no estaban bien, pero le dijo, te ruego que te quedes aquí. Qué bueno, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te guíe hacia la verdad, que tú seas la herramienta para corregir situaciones en amor, ¿verdad? Porque el que es fuerte en la fe, ¿qué tiene que hacer? Dice Romanos 11 o 12, un poquito más adelante. Ayuda al débil en la fe, pero no para contentar, no para engrandecerse, sino para ayudarnos mutuamente en amor. Porque Cristo nos amó. Porque cuando aún éramos débiles, ¿verdad?, Él puso su vida por nosotros. Cuando aún no había esperanza para nosotros, ahí llegó el amor de Dios a tiempo. Cuando más daño nos estábamos haciendo, cuando ya parecía que no había solución para nuestras vidas, ahí llegaron esas vestiduras reales que no merecíamos y nos vistieron. Y nos pusieron alrededor de la mesa a comer y nos invitaron a comer. Y qué bueno que hoy, en la invitación que Cristo Jesús te hace a tu corazón, no pongas excusas. Es que estoy recién casado, es que he comprado unos bueyes y tengo que ir a probarla, o es que no es mi tiempo, es que vivo lejos de la iglesia. Yo cada día me llevo lecciones en mi vida cristiana porque veo personas que aman a Dios, y cuando una persona ama a Dios no hay nada que te frene, porque Dios es, porque para el que cree, ¿qué? Todo es posible. El otro día hacemos una reunión de oración y yo iba a tirar la basura temprano para que Gemma esté contenta ya todo el día, porque si no está la cosa, como no lo hice por la noche, ya por la mañana me llevé la bronca, digo, pues para no tener todo el día tal, pues lo hago soy obediente. Nunca lo hago, pero bueno. Y fui a tirar la basura y eran las 6:30 de la mañana, porque teníamos que ir a la reunión de oración. Y están haciendo obras en la casa y nos han cambiado los recipientes donde hay que tirar la basura. Y agarré la bolsa y cuando iba a tirarla, pues había una mujer allí sentada. Y yo iba medio dormido y me asusté. Y digo, ¿qué hace? ¿Y quién era? Pues una hermana de la iglesia esperando a que yo bajara para que la llevara a la iglesia. Y me quedé hecho polvo. Digo, ¿pero qué haces ahí con el frío que hace? Donde yo vivo hace 1 grado, 2 grados, a las 6 de la mañana es lo que hay, 1 grado, 2 grados, no hay más en este tiempo. Y digo, ¿pero qué hace Nelly aquí? No, venimos para la reunión de oración. ¿Por qué no me llama? Subes a casa. Sí. Entonces, a mí estas cosas me llevan a esto, ¿no? A decir, Señor, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará, ¿no?, de este cuerpo de muerte, ¿no? Gracias a Dios por Cristo, ¿no? Gracias a Dios porque nos empuja, porque nos da este ánimo. Por eso nosotros en este día tenemos que prestar atención
a lo que Dios nos quiere hablar al corazón. Y anímate a presentarte de Dios como un sacrificio vivo para que puedas, ¿verdad?, entender cuál es su buena voluntad. Y no te conformes, ¿verdad?, pues a los rudimentos de este mundo, ¿sí? No te dejes, ¿verdad?, acomodar, sino habla la verdad. Y la verdad te hará libre, ¿sí? Habla la verdad y vive la verdad. Y esa verdad te hará verdaderamente libre, dice la palabra. Verdaderamente libre, no libre, verdaderamente libre. Y esto es lo más especial, ¿no?, en la vida de un cristiano. Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿cómo? Y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Por eso Él dijo, ¿verdad? Aprended de mí, aceptad mi yugo. Aprended de mí porque yo soy ¿cómo? Manso y humilde. Y aceptad mi yugo porque es fácil de llevar. Una vida cristiana, a veces es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, es que si me hago cristiano ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder ir allí, ¿sí? Como nos decía el hermano. Me hago cristiano y luego voy y canto 2 canciones y luego voy y leo la Biblia. No te preocupes por eso. Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a dar la sabiduría. Y Dios nos va a librar de tantas cosas. Vemos los testimonios, ¿no?, del horno de fuego. ¿Sí? Tantos testimonios de los leones. Pablo, tantos testimonios. Hermanos aquí tienen testimonios que han salido de situaciones, de aldeas, de situaciones que otros no han podido salir, pero ustedes están aquí y han salido. Dios tiene misericordia de ustedes y quiere contar con ustedes. Entonces, ya queda poco, vamos a Colosenses. Vamos a leer unos versículos, ¿verdad?, para esta nueva vida en Cristo Jesús y vamos a empezar, ¿no?, en Colosenses 3, versículo 5. Si realmente hemos resucitado con Cristo y realmente queremos agradarle a Él, pues vamos a hacer algunas cosas. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y nos dice así: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora, hoy es día de salvación. Hoy estáis escuchando de las buenas nuevas. Hoy estamos escuchando de que nuestras vidas pueden cambiar si aceptamos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador en nuestro corazón. Si dejamos que Él sea el patrón, si dejamos que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Sí, pero nos dice aquí, como hijos, tenemos que ser hijos obedientes, ¿no? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, ¿no? Ya empieza, ¿no? Vamos poco a poco, ¿no? Dice muchas veces, pero no es poco a poco, es lo que la palabra nos va diciendo. Vosotros por vuestra ignorancia, antes hemos hecho unas cosas, pero ahora ya la palabra de Dios, y al mirar hacia la cruz y lo que ha hecho Cristo por nosotros y la redención que hemos recibido por ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo, ahora tenemos unos beneficios, pero
ahora también, dice, pero también tenemos que ahora empezar a dejar esto, otras cosas más. Y este es el yugo que el Señor pone en nosotros. Es fácil. Porque cuando uno ha recibido el amor de Dios, ¿sabéis qué pasa? Es fácil amar. Cuando uno recibe el perdón de Dios, es fácil perdonar. ¿Sabéis de la historia? Cuando aquel que tenía una deuda muy grande, ¿verdad? Dice que fue perdonado su deuda. Pero cuando salió de donde había sido perdonada, cuando salió, ¿qué hizo? Uno que le debía lo cogió por el cuello y allí le dio fuerte, ¿no? Hasta que, ¿no? Lo agarró allí hasta que le dijo, págame todo lo que me debes. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y al que mucho ama, mucho se le perdonó, ¿no? Y yo creo que yo me siento así, por la gracia de Dios, perdonado, limpiado por su sangre preciosa. Por eso a veces no hay palabras para expresar el amor, ¿sí? A veces un gesto, ¿sí? Hay situaciones. Jesús, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, se despojó de su naturaleza divina, se ciñó, ¿verdad? Y empezó a hacer algo que las personas que estaban ahí no entendían. Hay muchas cosas que no entendemos hoy, pero el Señor va a abrir nuestro entendimiento en nuestro caminar de fe y ya lo entenderás. Yo soy limpio por la palabra de Dios. Ahora necesitáis que yo os limpie los pies. Ahora necesitáis que ya que estáis involucrados, ¿verdad?, en hacer la voluntad de Dios, ya que habéis tomado la cruz y queréis seguir, ya que queréis ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ya que queréis, ¿verdad?, hacer discípulos, ¿sí?, y trabajar con las almas, ¿verdad? Hay un compromiso en tu corazón, como en aquellos 3 jóvenes que estaban ahí. No comprometerse en comer la comida del Rey. Confiar en Dios, porque lo que Dios nos va a dar es mejor que todo. Lo que Dios nos da es mejor que todo. Por eso agárralo. Y dice, pero ahora dejad también vosotros toda palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿verdad? Hemos despojado el viejo hombre con sus hechos todo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. El versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de ¿quién? Del que lo creó. Se va, ¿cómo? Renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. Pero nosotros estamos ahora en ese proceso. No te desanimes, no te veas muy... Si escuchas mi testimonio, yo leía hoy Romanos, los testimonios de estas personas, colaboradores en Cristo Jesús, a la hermana que trabajó en el Señor, a los jóvenes que están ahí, ¿sí?, poniendo de su parte. Cada uno sabe lo que está haciendo en lo secreto, en su corazón, para agradar a Dios, con un compromiso de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, agradable, para empezar a comprender cuál es su buena voluntad. Yo no me voy a conformar con cosas, no pasa nada, es que estamos en el 2022, es que hay que cambiar ciertas cosas, no, la palabra es la misma. El Dios que cambió mi vida es el que cambió la vida del hermano. Y yo me fijo cómo va su vida y digo, yo quiero más de su fe. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos dé de esa porción, ¿verdad? Doble que necesitamos, o sea, doble porción. Estamos terminando ya, el 11, donde no hay
griego, ni judío, ni circunciso, ni circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo, ¿qué es? Todo, ¿en qué? En todos. Aquí no hay acepción de personas, ¿sí? Así que vamos a aprovechar este tiempo. Vamos a decirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que Él pueda, ¿verdad?, mostrar lo cual es su buena voluntad, ¿sí? Y en medio de tu aguijón, en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de tu situación, pues puedas recibir esa palabra, bástate mi gracia, ¿sí? Pablo oraba al Señor, ¿verdad? Y le dijo, bástate. 3 veces le rogué al Señor, pero me dijo, bástate mi gracia. Aquellas personas que sabemos que tenemos situaciones, ¿verdad? Tenemos familias o tenemos personas, ¿no?, pues que están malitas y sabemos que hay que estar ahí orando por ellos. No sabemos si Dios las va a sanar, pero bástate tu gracia, Señor. Porque si tú estás en medio de todo y en todo, estamos bien. Tú tienes el control y vete, tu hija sanará. Y cuando llegue, sanará. Yo venía con temor a la convención. Nosotros tenemos una hija que tiene una enfermedad un poco rara y me invitaron una vez a compartir a Francia y cuando llegué allí fue llegar a cenar y me tuve que venir corriendo. Yo estaba orando, Señor, que no llegue a México después de 18 años esperando la promesa y me tenga que ir corriendo. Y Dios está siendo fiel, ¿sí? Que Dios les bendiga a todos, ¿no? Y que Dios, pues no sé, ¿no?, haga la obra, ¿no?, igual que la ha hecho en muchos hermanos que vemos, ¿no? Versículo 12, animaros a esto y con esto vamos a terminar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Fua! Pero ¿de dónde va a salir todo eso? Sí. El amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. No puede salir de otro sitio sino del corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí?, porque es poder de Dios, ¿sí? Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed, ¿cómo? Agradecidos. ¿Cuándo? Cuando dejé aquello, cuando el Señor me dio esto, cuando me dieron la mejor camioneta, cuando estoy llevando la mayor responsabilidad, cuando todo en mi familia está perfecto, y como dice mi mujer, y te he hecho el pastel de manzanas, pero como no se hace pasteles, lo siento, hijo, te casaste con una mujer que no sabe hacer pasteles. Digo, pero eres la que el Señor me ha dado. No. En todo tiempo ser agradecido. Sí, porque esto es lo bonito del Evangelio, ser agradecido con lo que ha hecho Cristo por nosotros en la cruz. Amén. Y que todo lo que acontece en nuestras vidas sirva para el progreso del Evangelio. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por invitarnos, por estamos aquí. Y la verdad que ha sido una bendición, no puedo decir otra cosa. Amén.